Clase. Sí, eso era el toqueteo, sí. Ok, listo, hermano. Bueno, antes de empezar voy a dar las aclaraciones y usamos, ¿cuántos minutos? 4 minutos para eso, para el saludo. Saludamos a todos los hermanos los que se conectan, los que se van a conectar. Saludamos a todos los que nos van a ver por allí y esperamos que sea edificación para su vida. Créame que si es palabra de Dios, va a ser de edificación para nuestras vidas. No les prometo que esta clase tampoco la acabemos hoy, pero vamos a abundar en lo que más podamos, ¿verdad? Siendo las 8:20, comenzamos nuestra clase. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros todo el día, todo el tiempo, Señor. Nos has traído con bien. Permitiste que fuésemos a hacer nuestras quehaceres, Señor, y regresar con bien a casa. Gracias por la vida de nuestra familia. Gracias por la vida de nuestros hermanos que nos escuchan en diferentes partes del mundo, Señor. Te pedimos por los hermanos que están, Señor, allá en Chile, Señor, en Ecuador, Padre, allá en Pakistán, Señor, allá en España, acá en Estados Unidos, de donde quiera que nos ven, Señor, en México, en otros lugares, Padre. Esperamos que tú nos edifiques a través de esta clase en esta noche, Señor, y que uses, Padre, nuestros labios, Señor, nuestra mente, Padre, para poder explicar, para poder entender tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el hermano, Dios le bendiga a los que se están conectando. Hay otros hermanos que se conectan por ahí. Tengo que tomar un tecito, hermano, porque aquí, aunque ya está aclimatado, ¿verdad? Pero siempre es bueno para la garganta. Bueno, comenzamos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. La lectura dice así, Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Vamos hasta ahí la lectura. Dios le bendiga, hermanos. Presente la hermana Raquel de allá de México. Dios le bendiga, hermana. Bueno, vamos a tratar de desglosar algo de aquí. Por lo tanto, es necesario, hermano, es una palabra menester, no es una palabra opcional, es una palabra que se le debe de poner su atención con todo su significado. Necesario no es, hermano, como cuando usted ya tiene el closet lleno de ropa y va a la tienda a comprar ropa solamente porque está en liquidación. Eso no es una necesidad, eso es un gusto, y de hecho un gusto innecesario y también una falta de control en cuanto a gastar. Eso no es necesario. Necesario es, por ejemplo, comer, por ejemplo, dormir. Si usted no duerme, se va a enfermar, es necesario que duerma. Tomar agua, si usted no toma agua igual, su circulación no va a funcionar. Hay que ver qué es lo que es la palabra necesario. Cuando el escritor de Hebreos dice que es necesario, debemos de poner atención. Ya sé que la carta no está escrita a nosotros, a la iglesia del siglo XXI. No está escrito a los hebreos, pero nosotros, como parte de esa salvación, herederos también de esa promesa que se nos ha dado, también lo aplicamos a nuestras vidas. Cuando el escritor dice que es necesario, luego el siguiente dice que con más diligencia. Diligencia es una palabra también que debemos de ponerle mucha atención. Diligentemente quiere decir que se hace algo con toda la seriedad y con toda la disciplina. Diligente. De hecho, el libro de Proverbios 13:4 dice que el alma del perezoso desea y no alcanza, mas el alma del diligente, o sea, la persona que busca, que es menesterosa, que hace su trabajo, será prosperada. Diligente. O sea que con mucha seriedad y con mucha apresuradamente tenemos que atender a las cosas que hemos oído. Ahora, ¿qué cosa hemos oído? Bueno, ya hemos escuchado bastante la palabra de Dios, a lo menos en estas clases. En estas clases hemos escuchado bastante acerca de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué habían escuchado los hebreos? Los hebreos habían escuchado, hermano, mucho. Desde la ley de Moisés, hermano, desde las tradiciones de los ancianos, desde
que Jesucristo vino desde los apóstoles. Había escuchado mucho ellos. Pero acá hay una advertencia, ¿verdad? Y dice, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. En esa palabra de deslizar es donde queremos abundar un poco en esta noche. Vea que aquí hay un warning o hay un aviso acá. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que si no atendemos a las cosas que hemos oído nos podemos deslizar. Bueno, ¿qué pasa si nos deslizamos? Si nos deslizamos, resbalamos, y si resbalamos, caemos. Y si caemos, usted se preguntará, ¿caerá de la gracia? Y aquí es donde viene la parte muy importante acerca de la clase. La salvación que se nos ha dado a nosotros, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? ¿Qué opinan los hermanos? ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Para empezar, hay que avanzar sobre la perspectiva de que la salvación es un regalo. Un regalo es algo que uno no merece. Por ejemplo, acá miren, me regalaron uno de los regalitos que me dieron, ¿verdad? En este día de Christmas. Aquí dice Daddy Pig. Yo no sé quién será Daddy Pig, pero aquí dice Daddy Pig. Un regalo. Un regalo. Yo lo trabajé. Bueno, tal vez sí. A veces me regalan cosas con mi dinero, ¿verdad? Es una broma, ¿verdad? Pero suponga que este regalo viene de alguien que no es de mis hijos, no es de mi esposa. Suponga que viene de otra persona. Que el hermano Abdel, ¿verdad? Nos manda un regalo ahí por el correo. Un regalo, hermano, es algo que no merecemos. Es algo que no nos cuesta nada. Que no nos cuesta nada. Ahí tenemos el primer comentario. En ese momento se pierde, dice. Bueno, ahí está el primer comentario de la hermana. Voy a esperar el comentario de los hermanos. ¿Qué pasa con la salvación? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Ahí es donde quiero hablar, de esa parte. De hecho, yo me puse a estudiar un poco este verso y me topé ahí, y ahí pues no pude pasar mucho acerca de ahí. Porque si está diciendo el escritor de Hebreos que debemos de atender a lo que hemos oído, o sea que si no atendemos nos podemos deslizar, y cuando dice deslizar, yo no sé cuántos de ustedes se han deslizado mientras caminan, pero hay veces que cuando uno camina y se desliza, se puede ir al precipicio, se puede ir a un voladero. De hecho, la palabra deslizar viene, ¿verdad? Lo que quiere decir es cuando usted resbala, y usted no puede resbalar en una superficie que está plana. Se puede tropezar y puede caer. Pero si está hablando de deslizar, quiere decir que hay una pendiente. Quiere decir que usted va caminando en un terreno no muy plano. Entonces, si se desliza, se puede resbalar y se puede caer al precipicio. Se puede morir, se puede fracturar. Aquí es donde está lo importante de la clase. Vuelto al punto. Un regalo es algo que no merecemos. Cristo, ¿verdad? Dice que el apóstol Pablo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué gran misterio es que nosotros, aún estando muertos, Cristo nos dio vida. ¿Qué puede hacer un muerto para aliviarse o para ayudarse? Nada. Si vemos la parábola del rico, cuando él estaba muerto, cuando fue llevado, ¿verdad? Cuando fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos, él estaba muerto, que su alma había abandonado su cuerpo. Y él no podía hacer nada. De hecho, él está pidiendo ayuda. Él dice, Padre Abraham, te pido que envíes a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y me venga a saciar mi sed porque estoy atormentando. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. ¿Cuándo han visto ustedes que un muerto se embalsama? ¿Es la palabra embalsamar? Se embalsama, se sepulta, se pone flores. No, un muerto no puede hacer nada. Esto es lo importante. Que el apóstol Pablo dice que Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí viene la respuesta. Por gracia sois salvos. Bueno, ¿qué quiere decir gracia? Aquí el hermano pues nos comentó ahí un texto y lo vamos a leer. Me gusta cuando los hermanos ponen textos porque sabe que si yo no tengo la explicación o es algo que ayuda a la clase,
Pero si no tengo la explicación, yo digo lo vemos después. Y si no, pues me gusta abundar allí en lo que los hermanos comentan, porque es muy importante. Acá dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Para empezar, tenemos que entender que la salvación no es por algo que nosotros hayamos hecho. El hombre no puede hacer nada por sí mismo ni antes de ser salvo por Cristo, y por consiguiente, después que es salvo por Cristo, tampoco puede hacer algo para mantener su salvación, porque la salvación es un regalo. Si es un regalo, es algo que Dios nos ha otorgado. En donde redunda la pregunta muchas veces y donde mucha gente choca con los pensamientos y no sabe cómo explicar, es en quiénes son las personas que son salvas. Ahí está el meollo del asunto muchas veces. ¿Quiénes son las personas que son salvas? ¿Por qué? Porque no todos somos salvos. Romanos 8:38, y vamos a leerlo también. Aunque los hermanos que nos escuchan, porque yo sé que hay mucha gente y muchos hermanos nos escuchan, se alarmen, ¿verdad? De repente, como quieran brincar de la silla. No todos los hermanos somos salvos. Y digo, me gusta incluirme muchas veces a mí para no dejar a nadie afuera, para ser el primero que está ahí. Perdón, entonces muchas veces me voy a incluir. Y también me meto y me salgo, ¿verdad? Romanos 8:38 dice de la siguiente manera. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Jesús, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, esa parte la vamos a leer también más tarde, porque es muy importante. De hecho, es uno de los puntos principales que avalan la teoría, ¿verdad?, de que la salvación no se pierde. Vamos primeramente a saber quiénes son las personas que son salvas. Porque por gracia sois salvos, y no de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie, hermano, se puede gloriar de lo que es, de lo que hace, de cómo predica, de cómo enseña, de cómo canta, de cómo ejecuta el piano. Nada de eso son, hermano, ¿cómo se puede decir? Son ayudas para la salvación. Nada, la salvación es un regalo. Y si Dios nos da un regalo, aquí está la pregunta. ¿Puedo yo perder mi salvación? ¿O a qué se está refiriendo el libro de Hebreos cuando dice que atendamos? No sea que nos deslicemos. A deslizarse ya les expliqué lo que se está refiriendo con deslizarse. Deslizarse no es tropezar. Deslizarse es resbalarse y caer. Y puede ser que caer, puede ser que morir. Depende de qué tan grande sea el precipicio, ¿verdad? Entonces, hay que partir, hermanos, de la premisa de que no todos los hermanos somos salvos. No todos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, ¿se acuerdan? Profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos grandes señales. Apartados de mí, malditos, no los conozco. Wow, esa palabra está demasiado fuerte. Sí, pero es lo que el Señor va a decir en aquel día. Apartados de mí, malditos, no los conozco. ¿Y dónde estaban esos malditos? Porque no estaban fuera de la iglesia. Porque si no, ¿cómo se acercan a Dios diciendo que en tu nombre? Ah, porque estaban dentro de la iglesia. Entonces, espérate. Entonces, en la iglesia hay dos tipos de cristianos. O dos tipos de personas, para que no suene comprometedor. Dos tipos de personas. Las personas que sirven, que aman o que servimos, que amamos a Dios, y las personas que están allí porque pues es parte del show, o es parte de la novedad, o quería agradar a su mujer, o quería agradar a su esposo, o quería agradar a su papá, o quería agradar a su hijo, o tenía un puesto en la iglesia. Aquí está un poco más difícil ya la cosa. ¿Sabe qué? Cristianos y cristinos, dice, ¿verdad? Cristianos y cristinos. Bueno, cristino puede ser un apelativo, ¿verdad? Ya sabemos que en la Biblia habían apelativos. El tener un apelativo, un sobrenombre, no es malo, no es pecado. A mí ya saben cómo me dicen.
a Simón, ¿verdad? Sobrenombre Pedro, ¿verdad? O sea que el apelativo de cristino le puede quedar bien a alguien que no es cristiano. Pero hay un problema. Hay un problema. Y para eso, ya que partimos de la premisa de que no todos son cristianos, vamos a analizar y vamos a ver en qué grupo estamos. Porque es importante. Es importante que hasta este momento de que Cristo no ha venido y nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y hemos atendido a lo que se nos ha dicho, hay que analizar. Hay que ver dónde es que estamos. Si no hacemos un examen de conciencia o de autoconciencia o un autoanálisis, no vamos a saber dónde estamos. Y eso es la situación en la que mucha gente hoy en día está en la iglesia. No sabe dónde está. ¿Por qué no sabe dónde está? Por dos cosas. Principalmente, porque no tienen un buen predicador que les enseñe la palabra de Dios, primeramente. Y segundo, porque son cristianos negligentes, no leen la palabra de Dios. Pero acuérdense que la enseñanza, que el mandamiento de leer la palabra de Dios debe de venir primordialmente del líder. Porque suponga que alguien se convierte al Señor el día de ayer. Pero si yo, como pastor o como ministro, como alguien que enseño, no lo nutro con las sabias palabras de Dios, ¿cómo esa persona va a crecer? Ahí hay un problema. Principalmente el problema recae sobre el líder, sobre la persona que está enseñando. Porque si la persona no enseña bien, no va a poder nutrir a la oveja o al cristiano que se acaba de convertir. Y entonces ese cristiano va a crecer, va a ser un cristiano raquítico o débil o ignorante. Y no estoy ofendiendo a nadie. Porque la responsabilidad primeramente cae sobre el pastor o sobre el líder. O de otra manera, ¿por qué es pastor o por qué es líder si no sabe enseñar la palabra de Dios? Entonces, ahí hay un problema. Bueno, partimos de la premisa de que no todos son cristianos. No todos. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, dijo Jesús. Porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición y muchos entran por ahí. Espera, hermano, ¿estás diciendo que la iglesia igual puede ser un lugar ancho? Bueno, la iglesia específicamente no, pero como tú vives tu vida dentro de la iglesia, sí. Eso puede ser un lugar ancho que te va a llevar a la perdición. Entonces Jesucristo cuando dice, muchos son los llamados, cuidado, porque en los llamados estamos todos. Sí, todos somos llamados. Y Jesús dice que son llamados muchos, pero hay un grupo pequeño. Pocos son los escogidos. Pocos, no muchos. Entonces, para eso yo voy a utilizar el libro de San Juan, que es de donde muchos hermanos también agarran, ¿verdad?, el pasaje para dar una explicación en cuanto a la predestinación, en cuanto a si la salvación se pierde o no se pierde. Y antes de que saque una conclusión, necesariamente me tiene que escuchar todo el video. Porque he sabido de hermanos que están agarrando partes de los videos y lo están enseñando de esa manera. Y entonces me hacen quedar a mí como un mal maestro o como un falso maestro. Y tenga cuidado porque eso es levantar falso testimonio. Y si levanta falso testimonio está pecando. Entonces, como dice la hermana, se debe de enseñar conforme dice la Biblia y no lo que suponemos. Correcto, muy cierto. Se debe de enseñar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué muchas veces no se enseña conforme la palabra de Dios dice? Y lo he dicho aquí muchas veces. Porque nos compromete. Compromete nuestra vida personal. Y hay gente que piensa que esto no es personal. Sí es personal. Nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y con la iglesia, sí es personal. Entonces, si tú vas a predicar la palabra de Dios, y primero lo tienes que hacer personal tú, para que después puedas enseñar y no puedas, y no debas, y no seas un mal maestro. Para ser discípulos hay que enseñar, dice el hermano, correctamente. Tenemos que hacer discípulos. Bueno, tiene que ver todo el video como le dije. Entonces, vamos a ver acá, San Juan 15:1. Jesús dice, yo soy la vid verdadera.
mi padre es el labrador. Bueno, si partimos de allí, quiere decir que hasta antes de Jesús no había una vid verdadera. Al menos que la creencia de la gente haya estado cimentada o fundamentada en realmente lo que señalaba, por lo que apuntaba a Cristo Jesús. Yo soy la vid verdadera. ¿Por qué Jesús le dice eso a los discípulos, que es con lo que está hablando? Porque tenemos a un lado de Jesús, tenemos la ley. Acuérdense, Jesús está en el tiempo de la ley. Jesús cumplió la ley. Jesús fue presentado tal y como la ley dice, con sus palomitas y con todo lo que tenía que ser. A los 12 años fue al templo también. Jesús cumplió la ley. Entonces, al lado de Jesús está la ley. Y otra cosa, está la tradición. ¿Y cómo aplicamos eso hoy en día? Hoy en día tenemos la palabra de Dios. Ojo, a un lado de lo que es la santa palabra de Dios, tenemos los mandamientos que los hombres también han puesto. Y muchas veces esos mandamientos lo hacen con el propósito como de adornar, ¿no? Como que queremos ayudar lo que ya está escrito. O como para ayudar al hermano, pues le agregamos esto. Pero tenemos que tener cuidado. Porque el fundamento del cristiano, como lo hemos enseñado, debe ser solamente y única y exclusivamente la palabra de Dios. Cuando sacamos la palabra de Dios de medio y ponemos nuestras ideas, entonces ahí está el peligro de que nos vayamos a desviar de donde estamos. Entonces no estamos poniendo atención, como dice el libro de Hebreos. No estamos prestando nuestro oído diligentemente a lo que hemos escuchado y nos podemos deslizar. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. O sea que tienes forzosamente que estar en mí. Y lo vamos a seguir explicando. Mi padre es el labrador. Siempre que alguien nos enseña, corroboremos en la Biblia. Dejemos la flojera, dice la hermana. Y como ya sé cómo habla, pues más o menos así. Así, hermana. Hay que dejar la flojera. ¿Por qué? Es que da sueño, hermana. Es que da sueño leer la palabra. Pues a mí también me da sueño. Si me preguntan a mí, yo también duermo. Y me gusta dormir. De hecho, un día me dormí desde las 8 de la noche y me desperté hasta las 9 de la mañana el otro día. Mire, a mí también me gusta dormir. Pero tenemos que usar la escritura. Porque si no usamos la escritura, viene un falso maestro y nos lleva de allá para acá, de allá para acá. Y eso no es correcto. Como los debería exactamente, hermano, que a pesar de ser el apóstol Pablo, ellos iban y corroboraban con la escritura para ver si lo que estaba diciendo el apóstol era correcto. A un lado de Jesús está la ley, están las tradiciones, y Jesús le dice, mira, yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Mire, escuche esa palabra. Todo pámpano que en mí. ¿Qué quiere decir Jesús? Que hay dos tipos de pámpanos en Jesús. Ahí lo está diciendo. Hay un pámpano que lleva fruto y hay uno que no lleva fruto. Se está poniendo interesante, ¿verdad? O sea, porque hay un error en el que la gente ha caído. Y la gente piensa que cuando tú haces la oración, yo digo la famosa, ¿verdad? Porque creo que en todas las iglesias o muchos pastores hacen eso. La oración del pecador, ¿verdad? Señor, yo te acepto en mi corazón, reconozco que tú eres Dios, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, amén, ya eres salvo, ya eres salvo, ya, ok, pásale, ya eres salvo. ¿De verdad esa persona ya es salvo? Tenemos que tener cuidado, porque ¿quién da testimonio de que somos salvos? El Espíritu Santo. Bueno, si el Espíritu Santo da testimonio que somos salvos, ¿cómo podemos saber si una persona es salvo la noche que se convirtió? Si para que dé testimonio se necesita tiempo. Entonces, ¿quién es salvo realmente? No sabemos quién es salvo. Una persona puede pasar al altar, puede hacer una oración, puede ser muy sincera su oración, pero eso no da ningún indicio de que esa persona es salvo.
Eso solamente es el paso de fe que la persona hace en creer a Dios. La única manera de saber si esa persona es salva o no es a través de los frutos. ¿Y quién dice eso? Jesús. Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. A ver, ¿quién lo va a quitar? El Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es el labrador. El Padre es quien limpia. El Padre es el que va a decidir, tú sí, tú no, tú pásale, tú quédate. Bueno, todo aquel que lleva fruto, dice, esperamos que eso se refiera a nosotros los cristianos. Y digo se refiera porque nosotros queremos ser de los que somos, que llevamos fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces aquí hay algo que tenemos que analizar al último. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que luchar, hermano, y tenemos que tratar de llevar más fruto si estamos llevando fruto. Ojo, porque si no estamos llevando fruto tenemos que tener cuidado y analizar. Por eso le dije, tenemos que hacer autoanálisis nosotros. Jesús le dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está hablando a los discípulos. Y luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Por qué dice eso Jesús? Yo lo voy a explicar por qué. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Por qué dice Jesús, permaneced en mí, si arriba dice que ya estás limpios? Ah, porque había uno que no estaba limpio. Perdón. Había uno que no permaneció en él. Por eso Jesús está diciendo eso. Y la gente saca este texto de contexto sin entender lo que está hablando y dice, ¿ya ves? Dice que puedes perder la salvación. No, pero no es lo que está diciendo. Él está diciendo que en Jesús hay dos tipos de personas, o dos tipos de creyentes, porque creyente tampoco es una palabra, ¿verdad? El diablo también y los demonios creen, entonces por eso vamos a decir que es creyente. No, ¿verdad? Hay dos tipos de personas. En los discípulos había dos tipos de personas también. Estaban los que siguieron a Jesús, Pedro, Juan, ¿verdad? Jacobo, Santiago, James, ¿verdad? Que es el mismo. Y está Judas, no se olviden de eso. Permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Y entonces dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Está bien simple el ejemplo. Si quitamos la rama de un árbol, no puede llevar fruto, porque tiene que permanecer en él. Tiene que permanecer en él. Entonces dice, así también vosotros si no permanecéis en mí. Judas, hermano, no permaneció en Jesús y no llevó fruto. Porque quien produce el fruto es Dios, la vid. Amén. Yo soy la vid verdadera. Yo soy. Ahí está. Yo soy. Ego en mí, ¿verdad? Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y el que en mí no permanece, ahí va. Primero, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Entonces la gente dice, ya ves que tenemos que permanecer. No, hermano, es que tú no eres quien decides si permaneces o no. Es el Padre quien decide si tú vas a permanecer en Jesús o no. Si no das fruto, vas a ser cortado. Entonces no depende de ti ni de mí. Entonces, ¿quién pensó al comienzo del video que la salvación se puede perder? No depende de nosotros. Pero sí hemos escuchado todos la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos, es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Quién decide si permanece en Jesús o no? El Padre. Porque el Padre va a venir y va a mirar y va a buscar. Y si no hay fruto, lo va a quitar y lo va a echar al fuego. Ahí está. Claro, no hay de otra manera. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire. Ahora aquí también este verso lo se saca de contexto. Mucha gente lo saca de contexto. Y dice, ya ves que el Señor dice que permanezco en Él y sus palabras permanecen en nosotros. Podemos pedir todo lo que queramos y será hecho. Se están olvidando de un pequeño detalle o de un gran detalle. Que el reino de Dios, hermano, no se trata de pedir y pedir cosas.
No, no se trata de pedir carros, pedir casas, pedir... Hasta se me viene a la mente de esta Raquel cuando le decía a Jacob, dame hijos porque me muero. Y Jacob le decía, perdón. Jacob le decía, ¿acaso yo soy Dios? Porque es el único que puede hacer las cosas. Hermano, tenemos que ver la Biblia de la perspectiva de cómo los judíos y cómo Jesús había enseñado el evangelio. Si usamos este pasaje de San Juan 15 para decir que si permanecemos en Jesús, cuando dice él, pedid todo lo que queréis y os será hecho, y de aquí han sacado una falsa doctrina, o creo que muchas falsas doctrinas, pero principalmente una doctrina, el falso evangelio de la prosperidad. Pedid todo lo que queréis porque permanecéis en Jesús. Hermano, muchas veces esa gente que está pide y pide ni siquiera permanece en Jesús porque ni siquiera da fruto. En otra palabra, ellos pueden estar separados ya de Dios y creen que están agarrados de Dios. Porque si estuviesen en Jesús, los bienes materiales y las cosas terrenales es lo último que ellos van a querer buscar. O es lo último, porque el evangelio no se trata de eso. El evangelio, la última vez que yo leí, o que estamos leyendo, no se trata de andar pidiendo cosas o casas o posesiones. ¿Tú quieres posesiones? Pues trabaja. El ejemplo que le decía hace un momento de Proverbios que dice que el alma del diligente será prosperada. Porque el dinero o las posesiones no son sino el resultado de tu trabajo. Y si no trabajas, por mucho que permanezcas en Jesús, pues no vas a tener más. Bueno, y no es que yo con esto no estoy incitando a la gente que vaya a buscar, ¿verdad? Para tener más, porque el evangelio no se trata de eso. Si puedes hacerlo, bien, pero si no, si tienes paz, si tienes tranquilidad, si tienes armonía y estás bien contigo mismo, eso es todo lo que el Señor demanda. El apóstol Pablo dice, tenemos abrigo y sustento, ¿verdad? Techo, estemos conformes. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Entonces quiere decir que el que no lleva fruto no puede permanecer en Dios. Entonces no es discípulo de Jesús. Entonces al no ser discípulo, no tiene salvación. Porque un discípulo hace lo que su maestro le pide que haga. El comentario de la hermana dice, hermano, el fruto que usted menciona que un cristiano debe dar se refiere a los frutos del Espíritu Santo. Bueno, yo voy a contestar esa pregunta. Bueno, el fruto del Espíritu que nos habla Gálatas 5:22, 5:22-23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Bueno, vamos, ya que la hermana pregunta, vamos a contestar eso. El cristiano, hermano, según Efesios 2, ¿verdad? Somos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces quiere decir que el cristiano primordialmente debe tener los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu. Debe tenerlo. Porque ahí mismo en la misma carta de Gálatas nos hace, ¿verdad? La otra comparación de los deseos de la carne, que son los que un cristiano no debe de tener. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, no. Recuerden, hermano, que nosotros estamos en el reino de Dios, el reino de luz, el reino de paz, el reino de amor, y el reino de las tinieblas es completamente lo opuesto a eso. Es lo opuesto. Entonces, sí, principalmente el cristiano debe de tener el fruto del Espíritu, pero el cristiano también debe de tener fruto, ¿verdad? De las obras que habla el apóstol Santiago. Y ya no estamos hablando, acuérdense que ya esa parte de salvación ya la pasamos. Ya estamos hablando, si la hermana habla del cristiano, estamos hablando de nosotros que ya estamos de este lado, pues ya tenemos la salvación. Para empezar, aclaramos, ¿verdad? Que según nos dice Efesios, la salvación es un regalo, Efesios 2, no es algo que nosotros hicimos. Ya tenemos la salvación
Con la salvación vienen las arras del Espíritu, viene el sello del Espíritu, viene el fruto del Espíritu. El cristiano debe tener el fruto del Espíritu y sucesivamente, porque mire, todo se complementa. No puedes tener el fruto del Espíritu, que es amor primeramente, si no amas a tu hermano. Y si amas a tu hermano, no le puedes dejar ir sin el vestido cuando lo necesita. Entonces todo es un complemento. Eso no es obra, eso no es una obra para salvación. Esos son obras o frutos que debemos de dar como cristianos. Entonces, se tiene que tener todo o se debe de procurar de tener todo. Los frutos son para galardones, dice el hermano. Hermano, hay una clase en cuanto a galardones que yo la di, que está en la clase de las coronas, en lo que la Biblia habla acerca de galardones, en donde explico lo de los galardones. Hay gente que sí, ¿verdad? Piensa que si tú trabajas mucho aquí, que das tu casa a los pobres, que das comida a los pobres, todo eso, que son galardones, son premios más que Dios te va a dar un día, te va a acumular. Pero nosotros dimos una enseñanza respecto a la Biblia realmente, en cuanto a que las coronas en la Biblia no son literales, y las piedras y los adornos y todo lo que la gente ha predicado por mucho tiempo tampoco es literal. Y pues eso lo estuvimos con una clase bastante extensa allí, ¿verdad? En las coronas de la Biblia. Pero vuelto al punto, el cristiano debe de dar fruto y su fruto debe de permanecer. Ahí está la otra cosa. El fruto del Espíritu debe estar en el cristiano cuando es sellado. Entonces, volvemos aquí nuevamente. Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nosotros debemos de emular, ¿verdad?, el carácter de Cristo, ser como Jesús, imitar a Jesús. Y entonces, ¿qué hacía Jesús? Esa es la primera parte que debemos de preguntar. ¿Qué hacía Jesús? Bueno, Jesús tenía compasión de las multitudes. Jesús daba de comer a los necesitados. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús se dolía con los que lloraban. Jesús era empático, ¿verdad? Si esa es la palabra correcta, con el que tiene dolor. Jesús hacía todo lo que estuviese a su alcance para aliviar la necesidad, para aliviar el dolor, la carga. Incluso muchas veces Jesús fue un poco afuera de lo que el mismo judaísmo le permitía para hacer la obra que Dios le había mandado hacer. Entonces, los cristianos debemos de imitar a Jesús, que es nuestro maestro. Y sigue diciendo, si guardareis mis mandamientos, sigue diciendo aquí, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Pero a veces cuesta permanecer en el amor de Jesús. Sí, claro, porque permanecer en el amor de Dios prácticamente, hermano, es negarme a mí mismo y dejar que sea Dios quien dirija mi vida todos los días. Pero eso no suena muy difícil. Pero hacerlo eso es algo que no es muy fácil. Pero tenemos que hacerlo, porque es el mandamiento de Jesús. Si guardara mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El reino de Dios, hermano, mucho fruto son muchas obras. Santiago 2, 14, 17. Esa es la parte que le decía a la hermana. Uno no puede decir que uno tiene el fruto del Espíritu, que es amor, y uno no puede reflejarlo. Las obras son el reflejo del fruto que tenemos dentro de nosotros. Si no tenemos obras, ¿cómo reflejamos el fruto del Espíritu que está en nosotros? No hay manera, porque mucha gente podrá decir, yo tengo el fruto del Espíritu, pero si es una persona que no se mueve y no hace nada, entonces, ¿cómo sabes que tiene el fruto del Espíritu? Es que de una manera se tiene que ver el fruto del Espíritu. Entonces, vuelto al verso 1.
Dos tipos de pámpanos hay en Jesús. Uno va a permanecer, el que el Padre lo va a limpiar para que dé fruto. Y otro lo van a arrancar y no va a permanecer en Jesús. Entonces, vuelto al texto de Hebreos. La salvación entonces se pierde. Y si se pierde, ¿quién es el que decide si se pierde o no? Porque ya dimos por sentado, dado lo que Efesios dice, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. No podíamos hacer nada nosotros por nuestra salvación. Hermana desde Argentina, mire, nos saluda la hermana ahí, Dios la bendiga, hermana. Mire, desde Argentina nos están viendo, gloria sea al Señor. Entonces, ¿la salvación de quién depende? No depende de ti ni depende de mí. Depende del quien la dio. ¿De quién depende entonces? Depende de Dios, porque es el regalo que Él nos dio. Nos dio vida cuando estábamos muertos, no podíamos hacer nada por nosotros. ¿Qué nos dice a nosotros que debemos de hacer algo para mantener la salvación? Si es un regalo, ya nos la dieron a nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere el libro de Hebreos? Porque dice que tengamos, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Por qué dice? No sea que nos deslicemos, resbalemos, caigamos y podamos que morir. Y eso yo se lo puse, ¿verdad? De acuerdo al contexto de lo que deslizar significa. No vamos a cerrar ahí. Seguimos, ¿verdad? Seguimos. Vamos a volver ahí nuevamente. Ahora, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y para eso, ¿verdad? Vimos algunos ejemplos la vez pasada, pero vamos a leer un par de ejemplos más. A ver, el libro de Hechos 7:53 nos dice esto, ¿verdad? Y yo quiero, ¿verdad?, leerlo porque dice ahí la Biblia, Hechos 7:53. Vosotros, dice, esto es verdad. Esto es Esteban. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Por qué dijo esto Esteban? Porque estudiamos, ¿verdad?, que la vez pasada, Éxodo 20, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, llegó hasta el monte Oreb y se le apareció el ángel de Jehová. Nosotros ya explicamos quién es el ángel de Jehová. Ya lo entendemos porque nosotros ya tenemos la revelación completa que está, ¿verdad?, de Génesis hasta Apocalipsis, ya la tenemos. Esteban, pues claro, él estaba hablando de lo que él conocía, de lo que él sabía, pero la revelación completa no está. Y si me digo mal, corríjame a alguien, ¿verdad? Pero Esteban dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, se está refiriendo a Éxodo 20, a la ley, a los mandamientos. Y entonces Hebreos dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme quiere decir, fue veraz, fue derecho, sin doblez, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Les voy a dar dos ejemplos de lo que esto está hablando. Primeramente, se está hablando al libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, primeramente, se le dan los mandamientos, ¿verdad? Acá, en el verso 5 del capítulo 20, verso 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está el mandamiento. Ok, ¿dónde está entonces la transgresión que ellos cometieron? Yo les voy a decir dónde. Éxodo 32, en su verso 27, nos dice así. Acá está. 32, verso 27. No, perdón, aquí dice 23. Porque me dijeron, este es Aarón dando su excusa, ¿verdad? Excusa que dio aquí, su pretexto, su razón. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Esta es la parte en la que ellos, oigan el pájaro ahí. Esta es la parte en la que ellos han transgredido la ley que se le había dado a ellos en Éxodo 20. Acá está la parte. Ok, ahora les voy a decir dónde está el pago
el pago que les dieron es este. Verso 27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Este es el ejemplo que el escritor del verso de Hebreos está dando. Dice, porque si la palabra que fue dicha, y le voy a explicar por qué está diciendo esto. Porque si la palabra, dice, dicha por medio de los ángeles, fue firme, les voy a dar otro ejemplo, y toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución, y para eso vamos a ir al otro ejemplo que está en Génesis 19, que es el ejemplo que muchos saben de Sodoma y Gomorra. Génesis 19 nos dice de la siguiente manera, vean. Estos son, ¿verdad?, los ángeles hablando, y por eso el escritor lo está haciendo esta referencia. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ahí están los ángeles. Y entonces, perdón. Y entonces dice, dijeron en el verso 12, los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Volviendo nuevamente. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión o todo pecado y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? Parece que nuevamente vuelve a decir que si no cuidamos la salvación la vamos a perder. Se olvida usted de un punto. Los hebreos están confiados todavía en sus leyes. Y están confiados todavía en sus ritos. Y están confiados todavía en sus tradiciones. Por eso la importancia del libro de Hebreos. ¿Cómo aplicamos eso hoy en día? Esta palabra sí se puede predicar así, libre, tal cual está hoy en día. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermano, nosotros, y con nosotros digo todos, los pámpanos que llevan fruto y también los que no llevan fruto, porque estamos todos en la vida. ¿Quién sabe? A ver, ¿quién de ustedes sabe quién ha sido arrancado ya y está esperando para que lo quemen? ¿Verdad que nadie? ¿Verdad que nadie sabe? Porque si ya se supiera, se arreglarían o nos arreglaríamos. Pero es que no se puede. Tenemos, hermano, que entender que Dios atrae a quien quiere atraer. Por eso el apóstol Pablo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Porque no depende de ti, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Bienaventurado aquel a quien tú atrajeres. No os escogí, dijo, no me escogieron ustedes a mí, dijo Jesús. Yo los escogí a ustedes del mundo, yo. Entonces, ¿por qué el escritor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos? Porque les está hablando a los hebreos, pues. Les está hablando a aquellos que todavía están confinados a su ley, a sus mandamientos. Porque ellos no podían entender cómo es que Jesucristo era mayor que los ángeles, era mayor que los profetas, era mayor que los sacrificios. ¿Usted sabe cuánta sangre ellos estaban acostumbrados a ver todos los días? El holocausto, hermano, era una vez en la mañana y una vez en la tarde. Eso es holocausto. El Khalil lo quiere decir que todo quemado, primeramente por la mañana y por la tarde, para todo el pueblo. Y luego cuando venías tú para presentarte a traer tu ofrenda, ya sea tu ofrenda de paz o tu ofrenda por tu pecado, tenías que traer otro holocausto, otro animalito, otro macho cabrío. Y tenías que poner tu holocausto otra vez y después tu ofrenda. Y después vuelta otra vez y luego venía otro y venía otro y venía otro. Por eso es que la ley no es tan sencilla. Hay gente que quiere vivir en la ley. Se olvida de todo eso. Hermano, ¿cómo vas a cumplir la ley hoy en día si hoy en día ya no hacemos sacrificio? Ya no hacemos holocausto. Tienes que entender que un holocausto no es lo mismo que un sacrificio. Bueno, los dos son sacrificios, pero
el holocausto es primeramente para tú acercarte a Dios primeramente. Y luego tu sacrificio o tu ofrenda. No se puede cumplir en la ley hoy en día. Pero los hebreos seguían todavía en sus pensamientos. Por eso el escritor dice, si ya escuchamos la palabra que se nos ha sido hablado, tenemos nosotros que poner cuidado, o si no, no vamos a poder escapar. Y era mayor, dice, que el templo donde se hacía sacrificio. Definitivamente, Jesucristo mayor, mucho mayor. Los hebreos no pueden entender esta magnitud de Jesús, que Jesús sobrepasa todo como mucha gente no entiende hoy en día. El evangelio, hermano, el reino de Cristo, no se trata de ti ni de mí. No se trata de cuánta gente tengas en la iglesia, ni qué tamaño de iglesia tengas, ni cuánta pomposidad tú tengas para hablar con la gente. No, los hebreos no pueden entender hoy en día. Hay cristianos que no llevan fruto y por lo tanto no pueden entender. No entienden que no se trata de ti ni de mí. A ver, si el cristiano, si un pastor tiene el fruto del Espíritu, a ver, para empezar, amor. ¿Por qué va a odiar a alguien que está predicando la palabra de Dios? ¿Por qué? Eso es un error demasiado grande. Jesús le dijo a los discípulos, mira, sus discípulos le dijeron, ahí hay uno que está enseñando en tu nombre y se lo evitamos, se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dice, déjalo. No hay quien haga bien de mí que después pueda hablar mal de mí. Déjalo. Cuando viene con Juan el Bautista le dice, maestro, al que tú bautizaste, del que hablaste del otro lado del río, estaba bautizando. Y Juan el Bautista le dice, hey, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Él es el que yo decía, viene uno detrás de mí, el cual era antes que yo, el cual yo no soy digno de atar encorvado la correa de su calzado. Déjalo. Entonces, ¿cómo dices que un pastor hoy en día tiene amor y escucha a alguien predicando y lo ignora? Ya ni hablemos de darle like, ¿verdad? Pero no puedes evitar, hermano, que alguien predique la palabra de Dios. Sí, tú que me estás escuchando, no lo puedes evitar porque la palabra no es mía. La palabra ni siquiera es tuya. A nosotros se nos ha dado la encomienda a todos, ir por todo el mundo y hacer discípulo a todas las naciones. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿A quién le dijo? Solo a los discípulos. Porque si con ellos, solo ellos fue, pues ya se acabó, pues ya se murió entonces. No, esto sigue de generación en generación hasta que Cristo venga. Sí, hasta que Cristo venga. ¿Por qué entonces te enalteces o por qué quieres agarrar la palabra como que fuese únicamente tuya? No, hermano, a ti no te dieron únicamente la palabra. También me la dieron a mí. Gracias a Dios que hoy en día todos la tenemos y todos podemos predicarlo. El evangelio, hermano, el reino de Cristo no se trata de tu iglesia. No se trata de mi iglesia. No se trata de mis libros, mis libritos, de la Biblia que yo tengo. No se trata de nada de eso. Se trata de que todos vivamos. Y ahí vamos para allá, porque vamos a hablar mucho acerca de esto. Ahí vamos para allá. Por eso el apóstol Pablo dice, debiendo ser ustedes ya maestros, siguen siendo niños. Y tienen necesidad de leche todavía. Y no pueden tomar el alimento sólido. Por eso le dije al principio en la clase, esta clase es alimento sólido. Si tú eres un niño que todavía, ¿verdad? Valga la redundancia, si eres niño tomas leche, claro que esta palabra te va a volar. No lo vas a aceptar, vas a pensar que yo estoy loco. Pero qué bueno que el evangelio es locura para los que se pierden. Ojalá y tú no estés en eso. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Según Timoteo 2:19. Gloria sea a Dios, hermano. El fundamento de Dios está firme. Apártese de maldad. ¿De maldad? ¿Y qué es maldad? Maldad es todo lo que no agrada a Dios. Maldad es todo. Aquel que hace pecado es maldad. ¿Estoy pecando yo con predicar la palabra de Dios? No, perdóname si a veces, ¿verdad? Me pongo eufórico un poco y pues me da la manera de expresarme. Pero no lo hago de mala manera. Esto no es maldad, hermano. Estamos predicando la palabra de Dios. Entonces, los hebreos no pueden entender que Cristo es mayor que el templo, mayor que el altar, donde se hace el sacrificio. Y el escritor le dice, mira, ten cuidado.
Ten cuidado, dice, porque si la palabra que fue dicha por los ángeles fue firme, ¿cuánto más Jesucristo, que es mayor que los ángeles? ¿Cuánto más Jesucristo? Dice, ¿cómo vas a escaparte si descuidas la salvación? Ten cuidado, no te vengas a deslizar de lo que estás diciendo. Ten cuidado que estás escuchando. El escritor de Hebreos lo dice claramente. Tengamos cuidado, porque la palabra de los ángeles, y ya vimos, hermano, que un ángel es un mensajero. Un ángel es solamente alguien que anuncia el evangelio, que anuncia el mensaje que se le ha sido dado. El importante no es el mensajero, el importante es quien detrás del mensajero, porque ese es de quien viene la palabra. Pero Dios respaldó su palabra a través de los ángeles y recibió justa retribución todo aquel que hizo pecado. ¿Cuánto más? Dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y sigue diciendo, la cual, dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Y aquí es donde vamos a la parte que también es muy importante. Dice aquí la palabra del Señor. Dice aquí, ya vimos el castigo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Mira, Hebreos 10:28, mismo libro de Hebreos, nos dice lo siguiente. Hebreos 10:28 nos dice así. Mira, dice, el que viola la ley de Moisés. El que viola la ley de Moisés. ¿Por qué el escritor de Hebreos dice el que viola la ley de Moisés? Porque para cumplir la ley tienes que cumplirla toda, hermano. Si fallas un mandamiento de las 613, ya violaste la ley. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. O sea, no hay vuelta de hoja, hermano. Claro que muchos violaban la ley. Claro que muchos lo hacían. Pero como eran todos unos hipócritas, así lo dijo Jesús, no lo dije yo. Hipócritas. Se cubrían entre ellos. Y si aquel violaba la ley hoy, pues el otro tapaba el otro el día de mañana. Así se cubrían, por eso no se morían. Pero el que violaba, hay de aquel pobrecito que lo encontraron como aquella mujer, ¿verdad? Y decimos pobrecita, ¿verdad? Porque la encontraron parece que solamente estaba ella cometiendo adulterio y solamente a ella la trajeron. Y tenía muchos testigos, pero el hombre no sé dónde estaba. Pobrecito el que violaba y no era fariseo o no era de la secta de los escribas, porque a ese sí había que apedrearlo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más? ¿Por qué el escritor de Hebreos está diciendo esto? Porque ellos no entienden que Cristo ya fue crucificado, ya fue entregado por ellos, la sangre ya fue derramada del Cordero perfecto, ya. Y dice, ¿lo sigues pisoteando? ¿Y sigues pensando que Él no es suficiente para perdonar tus pecados? ¿Cuánto mayor castigo pensáis? ¿Por qué? Porque el que moría apedreado bajo la ley de Moisés, pues nada más se moría y ya. Pero Jesús dijo, no tengas temor del que mata el cuerpo. Ten temor a aquel que después de matar el cuerpo puede echar tu alma en el infierno. De ese deberías de cuidarte. Y aquí el escritor está diciendo, ¿cuánto más aquel que pisoteara la sangre de Cristo? Testificando Dios juntamente con señales y prodigios. A ver, la palabra, ¿verdad? Cuanto más el que hiciera afrenta es el que avergonzara al Espíritu Santo. Y para eso hay un ejemplo, ¿verdad? En Génesis 30:23, acerca de la vergüenza que tenía una mujer cuando no podía tener hijos. Es una afrenta, es una vergüenza. Y Lucas 1:25, cuando Elizabeth dice, ha quitado Dios mi afrenta, es también el mismo significado, una vergüenza. ¿Cuánto más Dios va a traer juicio con aquel que avergonzare al Espíritu de gracia? Aquí hay que preguntarnos, ¿en qué lado estamos? ¿Somos de los que llevan fruto? ¿O somos de los que ya nos cortaron y no nos damos cuenta y según estamos todavía en él? Tenemos que tener cuidado, porque eso no depende de ti ni de mí. Pero tú y yo tenemos una conciencia. Tú y yo tenemos un mandamiento. Tú y yo sabemos que tenemos que dar fruto.
Si no estamos dando fruto, hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es el fruto que estamos llevando? Nuestro fruto tiene que permanecer. Ahora sí, esta palabra, ¿verdad? En Mateo 22:5, esta palabra de si descuidamos, esta palabra originalmente quiere decir amelezantes, que quiere decir poner atención. Y para eso damos un ejemplo en Mateo 22:5. 22:5, voy a dar un ejemplo acá de lo que esa palabra quiere decir. Si descuidamos, no es como que lo estamos cuidando la salvación. No, si no ponemos atención. Mateo 22:5 dice de la siguiente manera. Mas ellos sin hacer caso, esa palabra sin hacer caso, es la misma palabra de amelzates, que quiere decir, ¿verdad? Descuidar. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Ahora, ya sabemos que la carta está escrita, ¿verdad? A los dos tipos de creyentes. Los verdaderos, ¿verdad? Y los falsos. ¿Falsos por qué? Porque primera de Juan, ¿verdad? 2:19 dice, salieron de nosotros. Para que salga de nosotros, quiere decir, hermano, que estaban aquí con nosotros todavía. Y con salir de nosotros no necesariamente se refiere a alguien que se va de la iglesia porque no están de acuerdo con lo que está enseñando. No necesariamente. Porque Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? Allá cuando nos mandó a predicar. Si no lo reciben, dice en aquella ciudad, aún el polvo de que se ha pegado contra sus pies, sacúdanlo y digan, aún el polvo sacudimos contra ustedes. Mateo 6:11. Cuando dice entonces, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, el libro de Hebreos que estamos viendo, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, Jesucristo dice en Mateo 5 o Mateo 4:23, primeramente, dice Jesucristo aquí, Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio. Ahí está el primer predicador, el primer evangelista. Un comentario de la hermana dice, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, del cual está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aleluya, mira, Colosenses 1:23. Es necesario que permanezcamos fundados y firmes en la fe. ¿Cuál es la fe? Una vida devota a Dios, una vida que profesa y que enseña que está fundada en Jesús. Y no podemos movernos de nuestra esperanza, la esperanza del evangelio que hemos oído. Bendito sea Dios. Mateo 4:23 dice, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas. Por eso Hebreos 4:23 dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Acá está. Qué tremendo, ¿verdad? Que el escritor de Hebreos se está escribiendo tal vez poquito después o a la misma vez que está escribiendo el libro de Mateo. Y los dos están hablando lo mismo. Eso es poder de Dios, definitivamente. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Aquí está Jesús anunciando. Hermano, hay gente que no entiende la verdad que el evangelio, hermano, como dije hace un momento, no se trata de ti y de mí. Jesús tenía todo allá en su trono, hermano. Ángeles le servían, tenía todo a su disposición. Y Jesús desciende y humildemente baja aquí, se humana y se agarra, hermano, su vestidura, ¿verdad? Y sus sandalias. ¿Qué necesidad tenía el Salvador de venir a predicar aquí? ¿Qué necesidad tenía el Salvador de venir a morir por usted y por mí? Muchas veces nosotros somos bien mal agradecidos. Y miserable de mí, como dijo el apóstol Pablo. De verdad, hermano, miserable de mí. Porque nos olvidamos muchas veces cuál es el propósito del evangelio. Si Jesús hubiera sido egoísta como nosotros somos muchas veces, ni baja ni desciende. Se queda allá. Usted tiene que visualizar cuando vea a Jesús, hermano, levantándose un día después de cumplir con todos los ritos, ¿verdad? Que la ley le exigía, porque él estaba cumpliendo la ley, cumplió la ley, claro, está el único que pudo cumplirla. Y una mañana se levanta y se pone sus sandalias, ¿verdad?
y se pone a anunciar el evangelio. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y hay gente que piensa que no estamos en el reino de Dios. Qué ignorancia, de verdad, pensar que no estamos en el reino de Dios, dado que Jesús vino a inaugurar el reino de Dios. Pero ¿cómo saben cuál es el reino de Dios si no leen la Biblia? No leemos la Biblia. Aquí está Jesús. Mire, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Por qué? Ellos no tenían la ley, no tenían la Torá, no tenían los mandamientos. Sí lo tenían, pero no lo cumplían. Sí lo tenían, pero no querían hacer caso, como vemos muchos hoy en día. No queremos dar testimonio hoy en día, muchos cristianos tampoco. ¿Cómo es Jesús? Compasivo. Al ver a la multitud tuvo compasión de ellos porque lo vio como ovejas que no tienen pastor. Y ahí va Jesús predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Se dolía con la gente, era humano, pues se humanó, era humano. Empatía con la gente. Mateo 5. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. Ahí está, el escritor de Hebreos dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Nadie puede decir que el Señor no anunció el evangelio. Nadie puede decir que el Señor no anunció el evangelio, porque ahí está primeramente. Y lo que sigue, dice, primeramente por el Señor nos fue confirmada. Aquí está, el Señor anuncia el evangelio, luego se nos es confirmado con los que oyeron. ¿Y quiénes oyeron? Pablo, bueno, Pablo sí, ¿verdad? Aunque él fue después, pero el apóstol Pedro primeramente. Hechos 2:14, que también lo voy a leer. Hechos 2:14, ¿qué nos dice? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, con los que oyeron, ¿verdad? Primeramente el Señor anunció el evangelio y después fue confirmado, 2, con los que lo oyeron. Quédese aquí porque viene una tercera. Diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Primera confirmación. El apóstol Pedro está confirmando. Y luego, Hechos 3:26 nuevamente. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí está. Primero anunció Jesús el evangelio. Segundo, es confirmado con los que lo oyeron. Y de eso ya después que él asciende, ¿verdad?, allá con el Padre y se sienta a la diestra y reina desde allá. Nos reina a nosotros, los que obedecemos la palabra del Señor. Y luego nos sigue diciendo acá 3:26, anunciándolo y confirmándolo. Aquí hay un pequeño errorcito, ¿verdad? Y eso es lo que les decía. Lo que es el epígrafe es el título de lo que le ponen. Y este epígrafe yo creo que se lo pusieron muy pegado porque el 26 se tiene que leer corrido junto con el 4. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hablando ellos al pueblo, ve que es todo junto. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Oye, aquí sí que había grupitos religiosos, mire. Los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y resentidos, dice, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, porque los saduceos no creían que había resurrección. Y están resentidos, están molestos, están enojados. ¿Por qué están enojados? Porque los apóstoles están enseñando el evangelio que Jesús primeramente vino a anunciar y ellos están confirmando. Y les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. El escritor de Hebreos no se está equivocando. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Está diciendo que primeramente el evangelio fue anunciado por Jesús, ya les di el ejemplo. Segundo, confirmado por los que oyeron. Y tercero, aquí esto es muy importante, testificando Dios juntamente con ellos. Aleluya. ¿Cómo es que Dios está testificando juntamente con ellos? Preguntémonos, y aquí hay que entrar un poco más serio aquí. ¿Cómo es que Dios está testificando juntamente con ellos? ¿Con quiénes? Con los apóstoles, que son los que están confirmando lo que Jesús vino a anunciar primeramente. Confirmando, testificando Dios juntamente con ellos, con señales
y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a hacer una pausa aquí. Les voy a decir algo. Hay gente, hermano, hay cristianos que piensan que estamos en el día del Pentecostés todavía. En el Antiguo bueno, no el Antiguo Testamento, sino en el comienzo de la iglesia primitiva. ¿Y por qué digo esto? Yo les voy a explicar por qué. Mire, las señales, los prodigios, los milagros que se están efectuando son confirmación de parte de Dios, que está confirmando su palabra, que está confirmando su evangelio. Tiene que haber un tiempo, hermano, que hay de confirmación y de edificación. Deme un segundo, por favor.